Uno de los temas principales tiene que ver con la economía, lo hablamos hace un rato y este acuerdo que se firmó con el Club de París. Hoy habló el ministro de Economía y defendió justamente este acuerdo que se firmó, pero lo decíamos que íbamos a intentar hablar con alguna persona de la economía, con algún economista, para que nos explique un poco más técnicamente qué es este acuerdo que se ha llegado con el Club de París. Por eso mismo estamos en comunicación con Martín Tetaz, economista. Martín, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola José María, buen día, ¿qué tal? Bueno, Martín, ¿qué significa el haber llegado a un acuerdo con el Club de París? Mira, es una decisión muy importante, un arreglo muy importante al que sea Argentina, porque básicamente el frente externo argentino está cerrado, las posibilidades de conseguir financiamiento del exterior estaban cerradas por tres razones. La primera era que Argentina no tenía normalizada su situación con el Fondo Monetario Internacional, la segunda era la deuda impaga del Club de París, y la tercera era el caso de los fondos buitres, que todavía está en la Corte de Estados Unidos. Entonces, en la medida en que esos tres temas se resuelvan, probablemente Argentina pueda volver a recibir financiamiento del exterior, y es muy importante porque este segundo semestre del año es un semestre en el cual van a faltar mucho los dólares, y encima de que van a faltar los dólares también al gobierno le va a faltar financiamiento. Vos pensás que se prevé que haya este año un déficit del orden de los 150.000 millones de pesos, y entonces todo el mundo pregunta de dónde va a salir la plata para pagar eso. Si el gobierno imprime billetes, eso genera inflación, entonces la alternativa es conseguir financiamiento externo, pero bueno, estaba cerrada esa posibilidad, ahora se abre una puerta, era una condición necesaria, esto no garantiza de ninguna manera que de golpe empiecen a entrar los dólares, pero es un paso positivo porque era algo que había que hacer. Ujú. Ahora, cuando se llegó a este acuerdo, a ver, vos también lo has leído, seguramente lo que ha pasado esta madrugada. ¿Es un buen acuerdo? ¿Es un buen cierre que se logra? Sí, por supuesto, porque las condiciones son en principio además variables. Argentina cierra, va a devolver 9.700 millones en 5 años, en principio a una tasa del 3%, que es una tasa bajísima, muy lejos de la tasa a la que Argentina podría llegar a conseguir si tuviera que salir al mercado ahora. Entonces es una muy buena tasa. Y por otro lado, si no entran capitales por acuerdos bilaterales con esos países del Club de París en ese periodo, Argentina puede extender de 5 a 7 años el plazo, Ajá. y entonces eso le da un poco más de margen a Argentina. No es tan rígido ese acuerdo, así que en general es un acuerdo razonable. Argentina paga una muy buena tasa y bueno, obviamente la preocupación de muchos es que ya el año que viene hay que hacer un primer pago de 1.100 millones de dólares Sí. para el mes de mayo del año que viene, y eso hoy por hoy va a haber que hacerlo con las reservas, ¿no? Entonces, algunos están preocupados por eso, pero lo cierto es que esto se da en un contexto de normal las relaciones argentinas con el resto del mundo. No hay por qué preocuparse con que caigan las reservas un poco. Ahora, Martín, este acuerdo no se había podido llevar adelante porque la gestión anterior de economía no había querido, porque no estaban dadas las condiciones a nivel mundial, o por qué se ha llegado a este acuerdo ahora después de tantos años. No, de hecho, cuando Cristina nombra a Lorenzino en el Ministerio de Economía, Sí. el objetivo central. Bueno, tenemos algún problemita de comunicaciones, los celulares. Bueno, ahora sí recuperamos la conversación con Martín Tetaz. ¿Nos escuchás bien ahora? Sí, Sí. perfecto. Nos decías que justamente cuando se lo convocan a Lorenzino como ministro de Economía, en ese momento se comenzó a trabajar para poder acordar con el Club de París. Claro, ese era el objetivo del gobierno. O sea, el gobierno había tomado en su momento la decisión de arreglar con el Club de París. Luego las condiciones económicas cambiaron, la presidenta tomó otra decisión, decidió poner en el freezer la cuestión del Club de París, porque no pensó que iban a caer tanto las reservas y que Argentina en algún momento iba a necesitar, como el oro, ir a los mercados financieros internacionales. Y ahora prima el pragmatismo. Ahora tenemos una situación en la cual Argentina, si no tiene dólares en el segundo semestre, el panorama va a ser muy complicado, y la presidenta se está jugando el final de su mandato, llegar de manera más o menos razonable, con la economía más o menos acomodada, al final de su mandato, y hoy por hoy el ingreso de dólares es clave para eso. La última, Martín, tiene que ver con lo que pasó hace un par de días en la Feria del Libro en la Ciudad de La Plata, pero que también está pasando en diferentes lugares, que es la presentación de Economics. La economía está en tu mente, el libro que estás presentando. Sí, realmente lo presentamos el domingo en la Feria del Libro de La Plata, muy buena convocatoria.
y bueno, estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron para poder presentarlo ahí. Hoy el martes lo presentamos en Mar del Plata, hoy estoy viajando para Tandil ahora para presentarlo en Tandil. Realmente estamos haciendo una gira por todo el país para presentar, bueno, este libro que es el primer libro de economía del comportamiento, que mezcla psicología con economía y que lo hace en un tono de divulgación para que lo pueda leer cualquiera sin tener ninguna formación previa ni en economía ni en psicología. A mí me parece que este último tiempo, yo no leí todavía tu libro, pero me parece que en este último tiempo, por suerte, están apareciendo libros que tienen que ver con la economía, con Tomás Bulat, con vos, que son libros de fácil lectura, o sea, uno no necesita ser técnico en economía como para entender, y me parece perfecto de que así sea, como que nos bajan la economía, algo que es tan técnico y que hay que estudiar tanto, un poco más al llano, y me parece que es una muy buena noticia, así que prontamente prometo leer tu libro. Bueno, te agradezco el comentario. Sí, efectivamente con Tomás somos parte de una nueva generación y algunos más, Matías Tombolini, por ejemplo, también, Martín Lustó, somos parte de una nueva generación que baja un poco la economía para que la pueda entender el público común. Esto es algo que está dando muy buenos resultados. Vos pensás que antes era habitual en los canales de televisión que vos veías un economista muy aburrido, por ahí, con muchos números, con un lenguaje distinto que la gente no comprendía, la gente cambiaba de canal. Y hoy los principales canales de televisión están invitando economistas permanentemente porque esta nueva generación de economistas le hace las cosas bastante más fáciles a la gente. Gracias por atendernos, Martín. Bueno, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Martín Tetaz, economista, pasaba por la mañana del 90.1 en la mañana de Keops FM, este acuerdo que se ha llegado con el Club de París que va a traer buenas noticias en la economía de nuestro país. Te decía que esto finalmente llegó con mucho tiempo, que se fue tomando esta decisión, se dejó de pagar en el año 2001, le debía en ese momento al organismo 1.879 millones de dólares que se multiplicaron por los intereses y la revaluación de las monedas internacionales y en pocos años el pasivo llegó a 6.400 millones. El gobierno de Cristina Fernández en el año 2008 intentó cancelar la deuda con los acreedores, pero a partir de la crisis que se generó en el mundo en ese momento frenó y ahora se llega a este acuerdo que firmó el ministro Kicillof, que se ha notado un poroto seguramente a partir de este cierre.